Quiero empezar esta pequeña presentación con una historia. Es la historia de una niña a la que le encantaban los libros, incluso cuando no sabía leer. Esa niña frecuentemente miraba varios libros de la biblioteca de su papá, pero había uno que le llamaba especialmente la atención. Le encantaba ver en un libro que se llamaba El Islam una foto específica. A pesar de que el libro estaba lleno de imágenes de diferentes obras de arte islámicas, a ella solo le interesaba la imagen de una estructura muy particular. Ella no sabía por qué esta imagen le gustaba tanto, pero lo cierto es que parecía tener un cierto poder hipnótico. Con bastante frecuencia se subía por la biblioteca para alcanzar el estante con el libro de la imagen misteriosa. Era el minarete de Samarra en Irak, pero claro, ella no lo sabía porque no podía leer la referencia del libro. Lo cierto es que las otras fotos no tenían ninguna importancia al lado de esta imagen. Años después, esta niña recibió un regalo que le encantó. Se trataba de un juguete con el que se podían dibujar círculos perfectos. Ya con unos 10 años más o menos, este juguete no solo era su favorito, sino que pasaba todo el tiempo libre disponible dibujando estos círculos de perfecta simetría. Se convirtió casi en una obsesión, en los recreos en el colegio, al llegar a la casa, en cualquier momento libre. Hacía círculos en cada cuaderno y en cada espacio en blanco disponible. Los dibujaba y pacientemente los coloreaba, los decoraba. Una tarea perfecta para un introvertido. Es como si sintiera la necesidad de hacerlo, y lo hizo por años. Hasta que un día simplemente dejó de sentir esa necesidad y fue abandonando poco a poco esa paciente tarea. Esa niña, como muchos de ustedes ya habrán notado, era yo. Y años después, ya en la universidad, tuve el primer contacto con Jung y su teoría. Y entonces entendí que el minarete de Samarra, como estructura en espiral ascendente, es un símbolo del proceso de desarrollo psicológico y de la búsqueda de un centro integrador, y que cada uno de los círculos, como figuras simétricas a un centro, no son otra cosa que mandalas, símbolos de la psique y de la tendencia a la integración en el self, que aparecen a lo largo de la historia de la humanidad como manifestaciones arquetípicas en diferentes culturas y en diversos momentos y lugares. He querido empezar este homenaje a Jung desde mi historia personal, que tiene que ver con lo colectivo, claro, como todas nuestras historias, porque Jung nos dejó un legado que se relaciona con todos nosotros por el hecho de ser humanos. Esta no es una presentación académica ni teórica. He decidido no entrar en términos técnicos y nombrar solo algunos conceptos fundamentales. Este es solo un pequeño homenaje personal al legado junguiano que quiero compartir con ustedes. Un homenaje a un hombre que a partir de su sistemático autoanálisis y de la experiencia con sus pacientes, nos dejó una obra prolífica y grandes claridades sobre el funcionamiento de nuestra psique. Un hombre que entendió que no tenemos ojos, sino proyectores. Aunque esta parece ser una premisa demasiado difícil de entender para nuestras mentes occidentales, y nos empeñamos en ver el afuera como una realidad independiente de nuestro mundo interior, Jung nos habla de una mirada simbólica de esa realidad, que está en íntima comunicación con nuestro interior. Los alquimistas lo llamaron unus mundus, es decir, como afuera es adentro, como adentro es afuera. Desconocer esto nos hace espectadores pasivos de una película con la cual no tenemos nada que ver, desconociendo ese correlato interno. También en este sentido Jung planteó que normalmente vemos en los otros lo que no somos capaces de ver en nosotros mismos, y propuso el concepto de sombra para referirse a todos esos aspectos ocultos o inconscientes que no reconocemos como propios, aquello de lo que simplemente no nos sentimos nada orgullosos y preferimos proyectar en otros para no confrontarlo. Esta sombra tiene 1000 caras, no siempre negativas, pero siempre incompatibles con nuestra imagen de nosotros mismos y por eso inconscientes. A veces esa sombra aparece de maneras creativas, yendo en contra de lo establecido, superando limitaciones impuestas y sin sentido. Pero sean cuales sean nuestros contenidos sombríos, lo importante es reconocerlos para poder integrarlos. Jung dice claramente que lo que evitamos confrontar repetidamente, la vida se encarga de ponérnoslo al frente. Todo lo que no enfrentamos de nosotros mismos acaba por volverse nuestro destino. Pero además nos habló de la importancia de reconocernos como parte de una colectividad,
y que más allá de los referentes puramente personales, tenemos referentes colectivos, comunes a todos por el hecho de ser humanos. Jung desarrolló su teoría de un inconsciente mucho más profundo que el inconsciente personal, al que llamó inconsciente colectivo. Este inconsciente sería una capa estructural de la psique humana, que contiene toda la herencia espiritual de la evolución de la humanidad. Para Jung no heredamos ideas específicas, sino la potencialidad de desarrollarlas, y en ese inconsciente colectivo se encuentran esas potencialidades de comportamiento a las que llamó arquetipos, que son los elementos estructurales y primordiales de la psique humana. De esa forma, nuestra psique está expuesta a innumerables estímulos, imágenes y representaciones, pero si miramos con atención, detrás de todos estos contenidos de la psique, individuales y culturales, existe un arquetipo que le da forma. Pero entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Quiénes somos realmente si estamos expuestos a influencias que van mucho más allá de la historia individual y de los componentes culturales? Creo que esta frase resume bastante bien cómo veía Jung el problema de la colectividad. Todos nacemos originales y morimos copias. Es decir, nos perdemos en lo colectivo y no llegamos a descubrir nuestra propia individualidad. Déjenme aquí recurrir a una cebolla para intentar verlo de una manera más simple. Si nos comparamos con una cebolla, vemos que en los anillos exteriores tenemos una influencia colectiva, inconsciente y siempre presente a través de los arquetipos. Pero si entramos un poco más, nos encontramos influencias culturales, un poco más próximas, algunas de ellas conscientes y en todo caso inevitables, aunque con esto no quiero decir que sean necesariamente negativas. Lo cierto es que más allá de lo cultural está lo familiar, nuestro contexto más inmediato, el que determina en gran parte nuestro desarrollo psicológico. Solo llegando al centro encontramos lo realmente individual. ¿Quiénes somos como seres únicos? Más allá de todas las influencias externas. A ese camino de desarrollo psicológico, Jung lo llamó individuación, precisamente por ser el proceso mediante el que buscamos ser individuos. No se trata de ser perfectos ni de iluminarnos, sino de llegar a tener un alto nivel de familiaridad con los diferentes elementos de nuestra propia psique, de manera que podamos usarlos como una especie de aliados en las diferentes situaciones de la vida. Un nivel de autoconocimiento que, según Jung, es un proceso que lleva la vida entera y que no tiene un final definitivo, ya que la psique es inabarcable y siempre tendremos elementos por integrar. Como lo dijo el propio Jung, individuación significa convertirse en un ser único, en la medida en que por individualidad entendemos nuestra singularidad más íntima, última e incomparable. La meta de este proceso de individuación es la síntesis en el sí mismo, o el self, el arquetipo central, el organizador de la psique, hacia donde tiende la integración. Y es que de eso se trata toda la propuesta junguiana, que se resume en la integración de los opuestos, consciente e inconsciente, masculino y femenino entre muchos otros, siendo fundamental la idea de que existe una constante dinámica de la psique que tiende al equilibrio. Esta, por supuesto, es solo una mirada muy rápida y muy superficial del modelo de psique que Jung nos dejó. Un modelo en el que yo encuentro enorme sentido, no solo teórico sino práctico, porque es coherente con mi manera de ver el mundo. Todo junguiano tiene una historia personal que explica cómo o por qué llegó a Jung. Esta presentación muestra parte de la mía, y es mi homenaje personal a Jung en los 50 años de su muerte. Es un agradecimiento por un legado que no se queda solamente en la teoría o en la práctica de la psicología clínica. Es un legado que tiene que ver con todos, una mirada simbólica de lo que llamamos realidad, un legado para todos los días. Por eso no quiero terminar sin dos reflexiones que quiero compartir con ustedes. Primero, personalmente creo firmemente en que el enfoque clínico de un terapeuta no puede ser impuesto y debe surgir de una coherencia con su propia historia y su manera de ver el mundo. Creo firmemente en la necesidad de que los analistas, sea cual sea su enfoque, sean coherentes con la línea que practican, porque finalmente eso es lo que va a permitir tener un vínculo genuino con los pacientes para acompañarlos en su proceso. En esa coherencia está la posibilidad de un verdadero diálogo e intercambio entre paciente y analista y la posibilidad de cura. Ahora, una segunda reflexión. Trayendo todo esto a nuestra realidad,
Me parece que en un país tan polarizado como Colombia, donde los buenos son buenos porque odian a determinados personajes, grupos o tendencias políticas, es decir, donde entramos en esa extrañísima lógica en la que odiar nos hace ser de los buenos, me parece urgente la necesidad de una búsqueda de equilibrio. Desde la perspectiva del unus mundus, el cambio no se da afuera si no hay una transformación interna, y mientras no generemos esa transformación interna a nivel individual en primer lugar, no habrá un cambio colectivo. Hay que empezar por cada uno de nosotros, la verdad yo no veo otra salida. Pero bueno, ya para terminar, no quiero dejar de agradecerles a todos los que se han tomado el tiempo de ver esta presentación. Y quiero dejarlos con una frase, por supuesto de Jung. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Gracias y hasta la próxima.